Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio diario que para hoy nos correspondería Gálatas 1. Primeramente pidamos la dirección de su Santo Espíritu de Dios. Padre amado, en este momento colocamos nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que tú seas, Señor, dándonos ese mensaje para hoy, que seas tú colocando en cada corazón el entender tu palabra, Señor, que ese mensaje se grabe en nuestros corazones y podamos, Señor, seguir el mandato que tú quieres para todos nosotros, para trabajar en tu obra, Padre Dios. Este devocional, amado Rey, lo entrego en tus manos, que tú seas dirigiendo. Gracias te doy, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con este devocional diario que nos correspondería Gálatas 1. Es una nueva carta de Pablo, de todas las que hemos mirado. Esta inicia, vamos a iniciar con Gálatas 1, conociendo el, el ministerio que Dios había colocado en la vida de él espiritualmente. Aquí dice el tema elegido por Dios. Nosotros debemos entender qué es el mandato de Dios, pero elegidos por su mano, el que elige el camino nuestro para guiarnos verdaderamente por donde tenemos que andar y qué mensaje tenemos que llevar. Entonces no debemos ser elegidos simplemente por hombres, sino esperar también la unción y la dirección de nuestro Padre Celestial. Aquí en este capítulo de Gálatas 1 nos habla de un personaje que todo mundo lo conocemos, es Pablo. Es una persona que antes era perseguidora de los cristianos. Él era el que andaba atrás encarcelando a los que compartían de Cristo, a los que seguían el camino y los perseguía, los encarcelaba, hasta también les daba la muerte. Entonces, aquí vamos a ver la transformación de Pablo, ya que Pablo fue transformado por Dios porque ya había sido escogido. Entonces, aquí nos habla Pablo en este capítulo acerca de los méritos de Cristo como suficientes para salvar la humanidad. Dice que no solamente por obras pueden ganar puntos en la salvación, sino debemos entender que viene la salvación por el conocimiento de la palabra. Y es Jesucristo el que nos ha dado, Jesucristo es el que nos ha dado esa salvación y nos ha dado la oportunidad de seguir este camino. Vamos a mirar en Gálatas 1 del 1 al 5. Gálatas 1 nos dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces miramos en el versículo del 1 al 5 nos está enseñando dos palabras claves. Dice la resurrección y cómo Jesús es la solución para nuestra salvación. La resurrección dice que Pablo contrastaba la enseñanza de los que contra la enseñanza de los la contraenseñanza de los que no creían en la resurrección. Entonces él era el que les estaba enseñando la verdadera palabra, que porque Jesucristo murió y resucitó en la cruz. Entonces esto les estaba enseñando a muchos que no entendían, que no sabían cómo era, no tenían el verdadero conocimiento. Y la otra dice, habla acerca de Jesús. Dice que Jesús es la solución para nuestros pecados.
Muchos enseñan la salvación que viene por obras, pero no enseñan que Jesucristo ya dio su vida por nosotros, que Jesucristo nos perdonó, pero que Él nos dio libre albedrío a escoger nuestro camino como nosotros lo podamos mirar, escogiendo lo bueno o lo malo, porque Él nos da libertad de escoger, pero Él también nos aconseja que escojamos el buen camino, que es la vida. Entonces dice que muchos pues volvemos a pecar nuevamente y miramos en la sociedad que cada día estamos pecando, cada día pecamos de pronto de pensamiento, palabra, de acción. Y como seres humanos tenemos esa debilidad ante la carne y todos no somos exceptos a caer en pecado. Entonces aquí nos habla de que Dios también en su infinita misericordia puede darnos una nueva oportunidad. Entonces aquí miremos que nos dice en Primera de Juan del 1 al 9. Primera de Juan, el versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí nos da a entender que Jesucristo es la solución para nosotros y que cada día si nosotros reconocemos los pecados, si nosotros reconocemos que hemos pecado, que estamos fallando, que estamos errando, Dios también nos puede dar esa oportunidad de volver nuevamente a ser salvos, pero si nos arrepentimos y dejamos de hacer lo malo. Entonces, esto es el mensaje. Dios nos quiere dar a entender que Jesucristo es el único que nos puede dar esa oportunidad de ser salvos. Aquí Pablo dice, en este capítulo de Gálatas 1, Pablo presenta su llamado, su ministerio apostolado, declara que no es un apóstol mandado por hombres, sino porque Dios así lo quiso. Él defiende ante aquellos que están dudando de su llamado y utiliza muchos argumentos poderosos para que los que persiguen el cristianismo, tal vez las personas que no entienden qué es el llamado de Dios, entonces aquí él presenta, como les dije anteriormente, unos argumentos poderosos que vamos a ver cuáles son. Como primero, nos dice que él recibió la revelación de parte de Dios. Miremos qué nos dice en Gálatas 1, el versículo 12. Nos dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí dice que él fue elegido por Dios, que una persona que es elegida por Dios, Él nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la oración. Él nos revela por qué vamos a ser escogidos. Entonces, nosotros debemos estar en continua comunión con Dios por medio de la oración. Tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estarnos preparando, porque de una u otra manera Dios sabe a quién va a escoger y solamente Dios hace ese llamado y lo puede guiar por el camino que Él quiere que sigamos. Entonces aquí dice que Pablo no fue elegido por hombres, sino por Dios. Porque aquí dice que primeramente recibe la unción del Espíritu Santo, que es una manera de donde Dios coloca su mano para elegir su camino. Y luego ya vendrá la unción del hombre, que es una manera de que la persona que recibe el ministerio sea ungido por las personas que tienen autoridad y ellos con la unción el aceite que representa la unción del Espíritu Santo van a hacer esa unción en nosotros, en las cuales van ya a colocar ese ministerio en cada una de las personas. Dice como segundo, su camino,
su camino de conducta. Miremos que nos dice en Gálatas 1, el versículo 13. Nos dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, aquí nos dice también que debemos, si nosotros somos elegidos por Dios, dice que nosotros debemos saber que tenemos una manera de vivir, como les decía anteriormente, todos no estamos exentos de caer en el error, en el pecado, porque la carne es débil. En la carne se nos presentan muchas tentaciones y muchos caemos en ella. Entonces dice que aquí debemos tener es un cambio de conducta en nuestras vidas, que nosotros debemos dejar atrás todo lo malo, todas las cosas que a Dios no le agrada, tal vez la maledicencia en nuestra boca, tal vez la gritería, el maltrato hacia los demás, tal vez el ser egoístas, tal vez tener un mal carácter, tener albergado en nuestro corazón tal vez el error, el rencor, el odio, la vanagloria. Entonces dice que aquí el cambio de conducta en Pablo dice que él perseguía a todos los que seguían el camino de Jesucristo, sus enseñanzas. Él los encarcelaba, los mataba. Entonces, él demuestra que Dios transformó su vida, cambió su corazón en un corazón noble, en un corazón sencillo, en un corazón piadoso, misericordioso. Entonces nosotros debemos también que recibir ese cambio en nosotros, la transformación de nuestra manera de ser, dejar atrás esa vida pecaminosa. Miremos también que nos dice en Gálatas 1, el versículo 23. Nos dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces ahí Pablo es un ejemplo de cambio de vida, porque nosotros todos tenemos el conocimiento de la vida que llevaba Pablo y que Dios transformó su manera de vivir. Él llegó a su corazón, lo cautivó y lo eligió para que llevara el conocimiento de la palabra. Entonces, si somos elegidos por Dios para que llevemos ese conocimiento para transformación de otras personas, porque a través nuestro las personas van a aprender a amar a Dios y asimismo como el amor de Dios también amará a los demás. Entonces, a través de nuestro cambio de conducta, dice que van a mirar los demás la transformación en nosotros cuando ya somos elegidos por Dios y tenemos el conocimiento de su palabra. Vamos a entender que nuestra vida ya debe ser diferente, que ya en nosotros debe ir acabando toda mentira, todo egoísmo, que todo lo que hacíamos de malo ya lo dejemos atrás y empezar una nueva vida, empezar a ser esas personas que miren en nosotros la imagen de Jesucristo, como Jesús andaba en su ministerio y que nosotros también, si somos elegidos, también seguir ese mismo camino. Como tercero dice, su celo por las cosas sagradas. Nosotros también debemos tener ese celo en el conocimiento de la palabra de Dios, en el camino que nos ha colocado Dios, que nos ha elegido para ser esos siervos para Él, esos siervos útiles en el servicio de su obra, porque Él nos ha escogido a servir en su iglesia, en el templo, pero también debemos ser testimonio del servicio por fuera, en nuestra familia, también en todos los que nos rodean. También debemos llevar esa manera nuestra de vivir como Dios la manda para que en nosotros la miren los demás y también puedan aprender. Entonces dice aquí en Gálatas 1, el versículo 14, nos dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos
de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Porque Pablo aquí nos está dando a entender que él, a pesar de que sus padres estaban confundidos en la vida espiritual, estaban realizando otras cosas, aún así Pablo defendía lo que hacían sus padres. Aunque no era lo correcto, él era celoso, él defendía las enseñanzas de sus padres y él andaba por todo lugar defendiendo las enseñanzas y creencias de su familia. Entonces, esa era una manera él de defender lo que él pensaba que Dios estaba haciendo en sus corazones, en su manera de vivir. Pero miramos que ahora en la transformación que Dios hizo en él, la elección que lo llamó al servicio del Señor, miramos que Pablo ahora ya defiende el verdadero conocimiento de la palabra y de lo que Jesús es en realidad, que quién es Dios. Entonces ahora ya lo que antes defendía que estaba confundido, ahora ya está defendiendo la verdad. Entonces, asimismo dice que nosotros debemos ser celosos con el conocimiento de la palabra, celosos con las cosas que verdaderamente Dios nos está enseñando, y tenemos que saber que Dios a través de su palabra nos está enseñando a vivir una vida recta, a tener el verdadero conocimiento de quién es Dios, a quién le estamos sirviendo, y que nosotros también podamos seguir ese camino. Aquí dice que las personas que son elegidas por Dios, digamos que sus ministerios. Hoy en día encontramos muchas iglesias en las cuales en muchos lugares tal vez hay maestros, hay profetas, hay apóstoles, hay líderes en los cuales están trabajando en la obra de Dios. Pero pues muchas veces en muchas iglesias no hay ese celo por el verdadero conocimiento, por la verdadera palabra. Lastimosamente, hay iglesias que tal vez no han tenido el entendimiento de Dios y que no han sido escogidos o no han tenido ese llamado, porque hay iglesias lastimosamente cristianas en las cuales han profanado el templo de Dios. Dice si nosotros miramos o tenemos el conocimiento de muchas iglesias, tal vez iglesias que se comparte la verdadera palabra, pero también hay personas que han dejado meter solamente por agradar a los hombres cosas que a ellos les llame la atención y que se sientan bien a gusto. Profanan tal vez la alabanza colocando alabanzas con música, pues digamos que la letra tal vez es adoración a Dios, las palabras son dirigidas a Dios, pero pues la música, la melodía de la música es utilizada como esa música que antes la utilizábamos para bailar o para tomar. Entonces, eso hace que haya una confusión en el verdadero conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces dice que muchos llegan a las congregaciones y se emocionan simplemente por escuchar la música, o personas que salen a los lugares a compartir la palabra y colocan sus alabanzas digamos que en cualquier lugar donde ellos quieran eh, dar el conocimiento de Dios, colocan su música en plena calle o en parques con la melodía de música que antes se la utilizaba para tomar. Entonces van a confundir a las personas y muchos se van a acercar simplemente por emoción, porque van a escuchar de lejos esa música, pero no van a entender el verdadero mensaje. Entonces debemos saber que el celo en las cosas nosotros debemos ser celosas respetando lo que Dios quiere que nosotros enseñemos en su templo, y asimismo lo que vamos a compartir en cada lugar sea la verdadera palabra, que no importa que la palabra
pues sea dura, pero que digamos la verdad, porque de una u otra manera el conocimiento que vamos a dar va a llegar a los corazones y las personas van a entender un día que la verdad es la que los va a hacer libres. El verdadero conocimiento de la palabra los va a hacer libres, van a ser sanos, van a ser salvos. Entonces, no debemos confundir ni mezclar lo santo con lo del mundo. Entonces, este es otro punto. Como cuarto punto dice su llamado. Aquí también vamos a mirar en Gálatas 1, el versículo 15. Nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces aquí Pablo nos dice que cuando Dios escoge y hace el llamado, es desde antes de nacer. Nosotros sabemos y tenemos el conocimiento. Tal vez las personas que hoy estamos en el estudio de la palabra, tenemos el conocimiento, la revelación por Dios a través de sueños, a través de personas que nos hablan, que tienen el conocimiento de la palabra, a través de la oración. Nosotros nos damos cuenta de que ya nuestra vida es transformada, que poco a poco vamos dejando atrás todo lo que a Dios no le agrada, y eso es porque Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Aquí nos está hablando Pablo y él testifica de que Dios hizo esa transformación en él porque ya lo había escogido desde el vientre de su madre. Entonces, muchas personas tal vez no lo perciben, pero Dios escoge a las personas. Cuando es el llamado de Dios, Dios escoge a las personas y vamos a llegar en el tiempo a entender que se quiera o no, cuando es el llamado de Dios, Dios hace esa transformación y quiera o no la persona va a llegar al conocimiento de la palabra de Dios y asimismo va a compartir lo que Dios ha colocado en su corazón, sí, para que sea testimonio y para que trabaje en el servicio de la obra de Dios. También otro punto dice, agrada a Dios, no a los hombres. Miremos que nos dice Gálatas 1, el versículo 10. Nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿cierto? Entonces, Pablo nos enseña ahí que cuando Dios nos hace un llamado, Él nos va perfeccionando. Muchas veces personas que ya estamos en el camino de Dios, que se presentan muchas dificultades, que tal vez vemos el camino como difícil, retroceden. Personas retroceden y no son capaces de tener esa fortaleza y de seguir luchando. Entonces, aquí Dios dice que muchas veces lo hacemos es porque estamos agradando a los hombres, no a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos que las personas que les estamos compartiendo no quieren escuchar o se desaniman, entonces en nosotros mismos decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué las personas no quieren escucharnos? Pero eso no es una excusa para dejar atrás el trabajo que Dios ha colocado en nosotros. Debemos seguir adelante como lo hizo Pablo con Bernabé, un día que tuvieron que Dios los mandó a compartir ese evangelio y muchas puertas le cerraron, no lo querían escuchar, pero ellos donde iban y cuando ya no querían escuchar, ¿qué hacían? Sacudían el polvo de sus sandalias y continuaban el camino. No los desanimaba, seguían adelante porque sabían que eso no era impedimento de seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces, asimismo nosotros debemos hacer lo que Pablo hacía y nos deja esa enseñanza, enseñar que no solamente enseñar las promesas, porque muchas personas
quieren escuchar la palabra porque se sienten bien, porque saben que Dios está ahí, que Dios nunca nos va a abandonar, que Dios sana, que Dios restaura. Eso es la verdad. Pero muchos, los que no reciben de lo que ellos quieren, entonces ya se desaniman. Entonces piensan que todo lo que uno anhela y quiere, entonces Dios va a conceder, pero eso no es así. Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición, pero también que seamos, como dice, nos habla también en diversos versículos y capítulos de la Biblia, en que seamos esforzados y valientes, que así como Dios nos da lo que necesitamos, Dios nos fortalece, asimismo debemos aceptar lo bueno y lo que Dios tal vez no nos quiere dar en el momento, tener la esperanza y la fe de que un día también Dios lo hará. Como otro punto dice, su enseñanza se basa en todo lo que está escrito en la Biblia sin pervertirla. Miremos que nos dice en Gálatas 1, el versículo 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces miramos que cuando nosotros somos elegidos por Dios, nosotros ya tenemos el conocimiento de la verdadera palabra. Nosotros sabemos y conocemos que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Muchas personas nosotros queremos hacer las cosas a nuestro amaño, queremos crear las cosas a nuestra conveniencia y enseñar lo que nosotros hablamos humanamente, lo que nosotros queremos enseñar, pero eso no es lo que Dios coloca en una persona elegida. Ahí nos está dando ejemplo Pablo. Dice que tal vez los de en la iglesia de Galata dice que ellos estaban enseñando la palabra, haciéndoles entender que lo que enseñaban ellos era la verdad, pero estaban confundidos. Ellos estaban enseñando, diciendo como diríamos ahora, decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces había una confusión y ellos estaban dando a entender que era otro evangelio que venía de parte de Dios. Entonces Pablo llegó a exhortarlos y decirles y hacerles entender que no existe otro evangelio, que ni siquiera que personas, seres celestiales que vengan a hablar a las personas para que ellos explicaran esto humanamente, entonces eso sería, dice que en la palabra que es anatema, que eso es castigado por Dios, porque eso no es que haya otro evangelio, es que las personas transforman la palabra de Dios. Entonces aquí dice que la pues es pervertida la palabra de Dios, la transforman, haciendo dar a conocer a los demás que se les está hablando algo bueno, pero en realidad no es la verdad. Entonces las personas se van a confundir y pues van a actuar de la manera como se les ha enseñado, que a Dios no le agrada. Entonces Dios nos está dando a entender que si nosotros tenemos un ministerio, que si hay un lugar donde se va a compartir la palabra, donde se va a enseñar acerca de Dios, es que debemos enseñarla verdaderamente tal cual está escrita. No debemos cambiar, dice que ni siquiera una coma, un punto de la palabra de Dios. Tal como está, enseñarla, explicarla sí, pero no cambiar lo que está escrito. Simplemente explicar lo que está ahí, lo que Dios quiere darnos a través de ella, dar ese mensaje con el verdadero conocimiento. Ese es un llamado de Dios. Cuando nos hace ese llamado debemos dar a conocer verdaderamente lo que está escrito en su palabra. Entonces dice que los que somos elegidos por Dios,
debemos entender que tenemos que tener ese conocimiento para no perdernos en el camino. ¿Cómo cómo no perdemos el conocimiento? Preparándonos cada día más. Nosotros en nuestro ministerio Soldados de Jesucristo tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos los devocionales diarios en los cuales nuestro pastor los explica diariamente, capítulo a capítulo, y ese es el conocimiento que debemos adquirir ordenadamente, porque pues Dios es un Dios de orden y asimismo debemos estudiarlo primeramente con el Antiguo Testamento y complementarlo con el Nuevo Testamento. Entonces ahí vamos a comparar eh, lo que Dios les enseñaba al pueblo donde Él estaba anteriormente cuando Dios estaba presente con su Santo Espíritu dirigiéndolos hasta que cuando ya mandó a su Hijo Jesucristo y Él estuvo personalmente también con su pueblo enseñándoles para que ellos entiendan que Dios quiere la salvación de todo el mundo, quiere la salvación y por lo tanto quiere que nosotros al ser elegidos llevemos ese conocimiento con la verdadera palabra, no transformarla, sino que decir la verdad tal cual está, para que todas las personas vayan aprendiendo a tener el conocimiento y sepan cómo es el servicio de Dios, que lo hagan tal cual como nos está enseñando Pablo, como les decía anteriormente, que él recibió la revelación de Dios, que él miró y dio a entender que el camino, su conducta, su cambio de conducta, que él fue un celoso por las cosas de Dios, que fue un llamado, que Dios lo escogió desde el vientre de su madre y que él no agradaba a los hombres, sino agradaba a Dios. Entonces, que las enseñanzas que Pablo nos está hablando aquí dice que así como él nos da ese testimonio, también debemos nosotros seguir ese camino, o sea, lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo de Gálatas 1. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana para que nosotros reflexionemos y miremos. Ya Dios nos ha dado discernimiento del bien del mal, nos ha dado libre albedrío y de nosotros depende qué camino escoger. Si escogemos el verdadero camino con el conocimiento verdadero de la palabra o lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Espero que todos tengamos esa práctica, esperemos servirle a Dios como Él lo manda y poderlo enseñar también a los demás para que obtengan también la salvación como Dios lo manda. Que tengan un lindo día y Dios los bendiga.